con todos los presentes. El día de hoy vamos a iniciar con el viernes oncológico correspondiente a neumología y presentamos a la doctora Juliette Guillén, quien es médico especialista en neumología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Comité Regional de Evaluación de Retratamiento de la Dirección Regional de Salud Junín y también médico staff del Servicio de Neumología de IRENSE. De todo, buenos días con los presentes y bueno, los que están conectados por vía Zoom. En esta oportunidad me ha tocado exponer un caso institucional. Como sabemos, neumología en la parte oncológica ayuda en lo que es el diagnóstico, básicamente por medio de procedimientos de broncoscopía, biopsia pleural, toracocentesis, o lo que se pueda brindar de la parte de neumología. Bueno, el presente caso es el contenido de este caso clínico. Primero, los datos personales del paciente es un varón de iniciales JD y D, con historia clínica 10-25-338, de sexo masculino, lugar concepción, lugar de residencia, Quixoar Concepción, antecedentes familiares, niega, y reacción adversa al medicamento, niega. Consumo de hábitos tóxicos, alcohol socialmente, tabaco, niega, y exposición a biomasa, sí, hasta los 60 años de edad. Drogas, niega. Cronología de la historia clínica. Tiene un tiempo de enfermedad de 2 años, episodio actual de 6 meses, consulta por medio virtual. El Centro de Salud Chupaca hace una teleconsulta, 2 años, caracterizada por dolor pélvico, que es 15 kilos. Tiene un informe de resonancia lumbar, más no tenemos las imágenes en físico, no los pulmonares. Adicionalmente tiene una TEM de tórax sin contraste del 29 de octubre del mismo año, de algunos de formas cavitadas. Con estos resultados, el paciente ingresa a medicina oncológica el 16 de noviembre. Posteriormente, la paciente ingresa a urología el 5 de marzo del 2023. Ahí lo que reportan es que el paciente acude, pero no estaba, solo asiste el familiar. Y reportan un deterioro clínico, ¿no? Donde refieren que ya el paciente está en silla de ruedas desde hace 15 días y, bueno, que ha sido un paciente perdido. Ellos persisten con el plan de una orquiectomía bilateral, hace una biopsia de próstata para el 7 de marzo del 2024. El 7 de marzo es sometido a una biopsia transperineal de próstata con guía ecográfica más una orquiectomía bilateral. Bueno, es catalogado como un NM de próstata, estadio 4 de alto volumen, compromiso pulmonar, óseo, más uropatía obstructiva, más se había pérdida de vista, como menciono, mira, hasta marzo del 2024, y tenía una compresión nodular instalada. Se le vuelve a tomar una tomografía el 14 de marzo del 2024. Como evidencia, esta tomografía es similar a la tomografía de diciembre del 2023. E incluso impresiona que hay un empeoramiento respecto a las lesiones nodulares que tienden la mayoría a la cavitación, tiene una distribución aleatoria, algunos captan contraste y bueno, tienen una distribución central, impresiona. Por la parte de radiología, otra vez es informado como una tomografía de tórax con múltiples nódulos, masas de distribución aleatoria con relación al secundarismo y bueno, estructuras óseas muestran no se descarta secundarismo de la parte ósea. Siguiente. Esta es la tomografía de esa fecha de marzo del 2024, donde se evidencia igual la presencia de múltiples nódulos, como ven acá algunos con tendencia a la cavitación, que se ve en el corte axial en la ventana parenquimal. Y en el corte axial, ventana mediastinal, se evidencian las mismas lesiones, ¿no? Que algunos tienden a captar contraste, no todos. Y el de abajo. El de abajo. Siguiente. Bueno, otra vez urología tiene como plan inicial prequirúrgicos, pero sigue con el plan de hacer una retudo de próstata y haciendo citoscopía, uretrocistoscopía y colocación de sonda Foley. ¿Entienden? Bueno, por la parte de medicina oncológica, el 2 de abril del 2024 inició quimioterapia con docetaxel.
A neumología, el paciente llega el 8 de abril del 2024. El paciente acude a neumología por riesgo neumológico, más no por alguna sintomatología o por los hallazgos en tomografía. Él acude por riesgo neumológico. A la evaluación de esa fecha, el paciente refería un tiempo de enfermedad de una semana previa, con tos no productiva, dolor torácico, rinorrea que se encontraba en remisión, y bueno, que actualmente se encontraba con tos exigente no productiva. Adicionalmente tenía disnea MRC2, una baja de peso de aproximadamente 20 kilos, perdón, sudoración nocturna, una sensación de sed térmica no cuantificada, predominio vespertina, y era un dependiente parcial ya que el paciente aún no estaba en silla de ruedas. En ese momento el examen físico para la fecha fue a consultorio externo, ingresa con una presión de 100/60, saturando 90%, una frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria en 20. Lo positivo del examen físico de la parte respiratoria, bueno, tenía un patrón respiratorio regular, con muelle vesicular pasaba disminuido en ambos campos pulmonares y se escuchaban roncantes o crepitantes difusos en ambos campos. En la parte genitourinaria, bueno, como mencioné, el paciente ya por la sonoplasia de próstata era portador crónico de catéter urinario y en ese momento estaba funcionando. Respecto a los demás órganos, estaba dentro de parámetros normales. Vimos la tomografía previa, se informa la tomografía, la presencia de múltiples nódulos, bronquiectasias, incluso algunos nódulos con tendencias en la cavitación. El plan de neumología el 8 de abril del 2024 fue: se solicita becas en esputo por 2, se solicita cultivo de gérmenes comunes en esputo, así como cultivo de hongos, GRAM, cultivo de anaerobios. Y se plantea la posibilidad de hacer una broncoscopía más un lavado bronquialveolar y valorar la realización de una biopsia endotransbronquial dependiendo de los hallazgos. El paciente fue sometido el 16 de mayo del 2024 a una broncoscopía más biopsia. Los hallazgos macroscópicos en la broncoscopía se evidenció que en el árbol bronquial izquierdo se evidenciaba una mucosa eritematosa, friable al roso, con sangrado que se autolimitaba, habría secreción mucopurulenta y bueno, se evidenciaba una lesión endobronquial exofítica en el bronquio principal del lóbulo inferior izquierdo. De ese se realiza una biopsia endobronquial, así como también se hace un lavado bronquialveolar de ambos árboles bronquiales. Se mandan muestras para PAP, Bloxel, cultivo de hongos, cultivo de gérmenes comunes, beca en esputo, beca cultivo, beca directo y GeneXpert en aspirado y posaspirado bronquial, así como la biopsia de la mucosa endobronquial. Los resultados de la broncoscopía. Bueno, los resultados de la broncoscopía, de la videobroncoscopía flexible fue: el lavado en BK fue negativo, el BK cultivo fue negativo, el BK post lavado fue negativo, los cultivos de gérmenes comunes fue negativo, lo único positivo fue el cultivo de hongos que salió Candida albicans. La biopsia de tejido bronquial informado por patología, bueno, ellos reportan escaso tejido pulmonar evaluable conformado por tejido muscular y tejido con células mesoteliales reactivas y células bronquiales. En la muestra enviada no se evidenciaba algún tipo de infiltración neoplásica. Bueno, el paciente vuelve a consulta con neumología el 27 de mayo del 2024, donde se lo cataloga como el diagnóstico de candidiasis pulmonar. En ese momento se le inicia itraconazol 200 miligramos cada 8 horas y posteriormente, cada 8 horas por 3 días y posteriormente 400 miligramos por día, valorando que se podía extender el tratamiento de 3 a 6 meses dependiendo de la evolución del paciente. Vuelve a un nuevo control el 24 de junio del 2024. El paciente refiere que aún persiste con la tos, que es escasa expectoración blanquecina, que tiene cierta mejoría y aún así se le continúa el tratamiento por un mes más. También se le solicita una tomografía de tórax para valorar cómo era su evolución. El paciente vuelve al control al mes, el 15 de julio, donde se le continúa itraconazol 200 miligramos cada 12 horas. El 5 de noviembre, el paciente tiene una pérdida, o sea, se pierde de la evaluación médica de julio a noviembre. Y bueno, ellos refieren en urología que el paciente acude a control, que va a ser sometido a una RTU de próstata y que actualmente está en prequirúrgico. Como se vio, el paciente ingresó a neumología por riesgo neumológico. El riesgo neumológico de la parte de neumología fue prácticamente diferido para el estudio de la patología de fondo por los hallazgos tomográficos.
En ese momento se tenía el diagnóstico de una candidiasis pulmonar. Se inició tratamiento y bueno, ahora ya podía ser sometido a su procedimiento. El RT, la resección transuretral de próstata. ¿No? Igual vuelven a solicitar que sea evaluado por neumología, cardiología y anestesiología para el respectivo riesgo. Neumología lo evalúa el 4 de diciembre de 2024, donde evidenciamos que el paciente había referido mejoría clínica con el uso antimicótico, ya no tenía tos, no tenía expectoración, no tenía disnea, no tenía fiebre, y el inicio de antimicótico fue el 27 de mayo del 2024. El paciente recibió en total 3 meses de tratamiento antimicótico con itraconazol. Se le solicita una nueva tomografía de tórax para con esto realizar el riesgo neumológico. El paciente acude el 11 de diciembre, como ya vimos, con mejoría clínica y se le toma una buena tomografía de tórax. La nueva tomografía de tórax, como evidencia, fue realizada el 5 de diciembre del 2024. Si nosotros hacemos una posterior comparación que voy a demostrar, se evidencia que toda la presencia de nódulos que se evidenciaba en la tomografía previa no se encuentra. Lo que se encuentra ahora son lesiones entrequísticas, bronquiectasias, que predisponen al paciente a futuro riesgo, como hay algunas que son bien periféricas, tiene riesgo de neumotoras espontáneas, no secundarios a estas lesiones. Las lesiones inicialmente, como mencioné, fueron catalogadas como metastáticas por el primario de próstata, pero con el tratamiento de micóticos se evidencia que las lesiones desaparecieron. Cabe resaltar que sí hay algunas que cambian contraste, que se van a evidenciar en las tomografías posteriores. Bueno, radiología lo reporta como nódulos sólidos en ambos hemitórax pulmonares de distribución de forma aleatoria con disminución significativa en estudios previos del 14 de marzo del 2024. Siguiente. Es el control tomográfico, igual como se ven, los nódulos ya no se evidencian en ambos campos pulmonares, lo que se evidencia son las cavitaciones, las bronquiectasias, que dejan las lesiones producidas por esta micosis. El paciente al final es sometido al retiro de próstata. Y bueno, por la parte de oncología, se le evalúa y lo que ellos sugieren son controles cercanos, ya que la parte oncológica ya estaba controlada. Y bueno, si había alteración o elevación del PSA, los controles iban a ser más continuos. Siguiente. Presiona los dos bits. Ya, estas son las tomografías grabadas. Esta es la tomografía previa al tratamiento antimicótico y esta es la tomografía posterior al tratamiento antimicótico. Como se evidencia, en la tomografía previa, la del inicio antimicótico eran múltiples nódulos que fueron siempre catalogados como secundarios al primario conocido o inicialmente no conocido, el de próstata. Recibió, como mencioné, tratamiento antimicótico por 3 meses diario con itraconazol y se evidencia la mejoría después de aproximadamente 7 meses. El control es después de 7 meses. Recibió 3 meses de antimicótico y el control es 7 meses después para darle el riesgo neumológico. Y se evidencia, sí, hay presencia todavía de algunos nódulos que sí impresionan secundarismo, pero las lesiones nodulares, que algunas tienen tendencia a la cavitación, se evidencia que han desaparecido, ¿no? Lo único que han dejado son las secuelas entre cavitaciones, refractáceas, incluso hasta bulas. Sí. Ya. Igual este es en la ventana mediastinal, cómo se evidencian las lesiones. Como menciono, hay algunos que captan contraste, algunos nódulos que captan contraste. Y bueno, acá se ve la comparativa, ¿no? Después de 7 meses y de 3 meses de haber recibido el tratamiento antimicótico, cómo mejoran las lesiones pulmonares. Acá hay una gráfica tratando de hacer los mismos cortes, cómo inició el paciente y después de 3 meses y el control de los 7 meses, cómo se evidencia la mejoría. Claro que las secuelas ya están, ¿no? Como mencioné, han dejado plaquetas, cavitaciones, incluso hasta algunas bulas. Y esto se le explicó al paciente que le predisponía a hacer riesgo de neumotórax espontáneo, ya que había lesiones muy subpleurales y que en cualquier momento podían generar esto. ¿Por qué traigo acá este caso, a esta exposición? Básicamente para tratar de, no, la parte, tratar de aclarar que no solo los múltiples nódulos indeterminados, que así se les denomina, no siempre van a ser secundarios a algún tipo de cáncer.
Hay micosis, como voy a mostrar en múltiples casos reportados, que reportan que la presencia de nódulos también está asociado a micosis. No solo micosis, también hay otro tipo de, de causas que producen nódulos. Entonces, no solo pensar, tiene una neoplasia, tiene nódulos, es su secundario. No. Hay micosis que también enmascaran los cuadros infecciosos. Como este caso de acá, que es del 2024, es un adenocarcinoma de pulmón que es concurrente con una criptococosis. Esta es una paciente que fue diagnosticada con un adenocarcinoma de pulmón, pero adicionalmente se le vio pequeños nódulos y pensaron que era esto, que eran lesiones propias de la neoplasia, ¿no? Pero luego de hacer una biopsia pulmonar, llegaron a la conclusión que era una criptococosis, o sea, tenía una neoplasia pulmonar asociada a una micosis. Igual, acá, una micosis broncopulmonar, una aspergilosis broncopulmonar alérgica complicada en un cáncer de pulmón. Igual, este es un paciente que tiene un adenocarcinoma de pulmón, pero se evidencian nódulos, como ven en las pequeñas flechas rojas. Y hay también bronquiectasias. Entonces, la evidencia sugería que era secundaria, que los nódulos eran secundarios a su propia neoplasia, ¿no? Pero luego de realizarle una biopsia pulmonar, llegaron a la conclusión que tenía una micosis, tenía una aspergilosis broncopulmonar. Sí. Y el último caso, igual, son dos casos de cánceres ginecológicos de origen cervical que en su control de los 7 meses se evidenciaron estos pequeños nódulos, como ven en las tomografías. Entonces, lo que en ese momento se pensó es que eran secundarios, ¿no? Que el paciente, como tenía un primario ya conocido, que era la parte ginecológica, pensaron que estos eran secundarios metastásicos. Incluso se les usó estudios con el PET y algunos captaban contraste, como ven en la imagen de acá. Entonces seguían con la temática, con el pensamiento de que era secundario a la neoplasia. Entonces lo que hicieron una biopsia de pulmón y con la biopsia de pulmón se llegó a la conclusión que era una criptococosis pulmonar. Entonces, la conclusión de esta exposición de este caso es que la presencia de nódulos, ya sea uno o múltiples nódulos, no necesariamente es producto de metástasis. Hay micosis, incluso otras patologías que pueden simular no, pueden simular la presencia de metástasis. Entonces, hay estudios que te dicen que hay que hacer un correlato clínico, la presencia de clínica, laboratorio y tomografía. Lo negativo de la tomografía es que es un estudio muy bueno, pero se sabe que no hay patrones patognomónicos de cada patología. Entonces, hay que hacer unidad clínica. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Doctora, sí. Digamos, hoy en día el manejo del paciente con cáncer es multidisciplinario, ¿no? Entonces, los equipos o los comités, los equipos multidisciplinarios se articulan de acuerdo al tipo de patología que vemos. Entonces, tener al neumólogo en el comité de tumores torácicos digamos, es una ventaja, pero o sea, no tenemos tantos neumólogos como para que participen activamente en el resto de comités, ¿no? Entonces, los médicos oncólogos y el resto del equipo nos basamos básicamente a las pruebas de apoyo al diagnóstico. Entonces, digamos, ¿cuál sería el enfoque de los pacientes con neoplasias y con hallazgos patológicos en los pulmones desde el punto de vista neumológico, ¿no? O sea, siempre mandar la interconsulta al neumólogo, independientemente de la clínica, pasar, o sea, que ustedes puedan organizar el horario para participar activamente en los comités multidisciplinarios, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, los casos que presentan al inicio, son de tumores de pulmonares, ¿no? En las que básicamente siempre pues, va a participar el neumólogo, es necesaria una biopsia y el hallazgo quizá una infección es, digamos, algo que se asocia a la biopsia, que es frecuente, ¿no? Pero en otros casos, básicamente nosotros nos enfocamos en los exámenes de prueba de diagnóstico, ¿no? Gracias. Sí, un punto complicado respecto es a la cantidad de neumólogos que hay. Es muy difícil que podamos asistir a todos los comités. Sí pertenecemos al comité de tórax,
tratamos de asistir a todos. Lo que se vio en la evidencia, lo que estuve revisando, es que, por ejemplo, lo que ellos planteaban es que sea una unidad clínica, laboratorial e imagenológica. Como mencioné, una micosis o no tiene un patrón patognomónico. No voy a decir, este nódulo tiene que ser micótico, micótico. No, porque puede simular una metástasis. Entonces, lo que ellos planteaban era la posibilidad de hacer estudios laboratoriales, ¿no? Sé que acá no tenemos todos, por ejemplo, galactomanano, es bien complicado en esa parte. Entonces, lo que podríamos hacer para, dentro de nuestros recursos es, creo que en todo el tiempo que yo estoy acá jamás, bueno, no me he negado a hacer una broncoscopía, que es lo más, lo que podremos aportar y lo que tenemos a la mano. Ahora, biopsia pulmonar en muchos casos es complicado por el acceso broncoscópico y a eso sí a veces recurrimos a radiología intervencionista porque ellos tienen un acceso más específico, ¿no? Pero mientras esté la disponibilidad de hacer broncoscopía, que para lesiones micóticas sí te pueden ayudar porque no solo está la presencia del nódulo, en general casi siempre está las lesiones están en la región endobronquial, entonces haciendo un lavado, un aspirado, eso se manda a cultivo, como en el caso. No se llegó a biopsiar ningún nódulo, lo que solo se llegó a mandar fue el lavado y lo que salió positivo fue el lavado. Entonces, podríamos apoyar de la parte de neumología con eso. Ahora, hay pacientes que son muy sintomáticos y con tan solo hacer un cultivo de esputo, mandarles un cultivo de esputo, que eso creo que lo puede hacer cualquier especialidad, bueno, si desean lo mandan con nosotros, el cultivo de esputo sale positivo y hemos tenido bastantes pacientes que no solo tienen micosis, igual, sabemos que nuestros pacientes están inmunosuprimidos por su neoplasia y demás, no, eso lo sabemos. Pero no solo sale micosis, también hemos tenido pacientes que salen con diagnóstico de algún tipo de infección por alguna bacteria. Incluso hemos tenido pacientes con infecciones bacterianas intrahospitalarias, pero que ya están dados de alta y que al momento de hacerles el estudio salen positivas y tienen que hospitalizarse para recibir tratamiento endovenoso ya que son infecciones intrahospitalarias, ¿no? Por gérmenes intrahospitalarios. Eso es el aporte que podríamos. Ahora, respecto a los horarios, hay consultorio de neumología. Este mes creo que son 4 veces por semana. Y por turno son, si no me recuerdo, 10 pacientes por turno. Entonces, no, mientras haya cupos, nosotros podemos atender a los pacientes que sean requeridos. Respecto al procedimiento, ahora se ha instaurado un día más de procedimientos. Se hacen lunes, martes y jueves. Antes solo se hacían lunes y martes y solo teníamos el turno de la mañana. Entonces ahora tenemos un turno más con predisposición para poder realizar broncoscopías, que en este caso sería nos ayudaría más que una biopsia, por ejemplo, ¿no? Una biopsia pleural, a eso voy. Pero una broncoscopía, como mencioné, no solo la lesión está en el nódulo, también está en las secreciones, y estas secreciones al mandarse a cultivar podrían ayudarnos a aislar el germen y así un diagnóstico, un tratamiento oportuno para evitar lesiones secuelares, ¿no? Para esto, eh, eh, si tienen alguna duda o no sé, el paciente no puede ser manejado o hay duda diagnóstica, o puede ser, no puede ser, pueden mandarlos al consultorio de neumología, ya sea de forma regular o si hay cupos se les puede dar, o sea, se valora la posibilidad de dar adicional, ¿no? Pero si es que hay cupos se da de forma regular.